Me temblaban las manos, no por el frío aire de noviembre, sino por el vacío crudo y doloroso en el pecho. Me encontraba junto a la tumba de Eleanor. La tierra húmeda bajo mis pies contrastaba marcadamente con la brillante y vibrante mujer de la que nos despedíamos. Mis ojos estaban fijos en el brillo pulido del ataúd de roble, el lugar de descanso final de mi amada esposa. A mi alrededor, dolientes silenciosos salpicaban el paisaje, sus rostros marcados por el dolor, su presencia un pequeño consuelo. Sin embargo, había una ausencia que me arañaba, desgarrando los límites de mi ya deshilachada compostura. Mi hijo, Julian. Había intentado contactarlo innumerables veces desde el fallecimiento de Eleanor. Mis llamadas iban directamente al buzón de voz, y cada timbre sin respuesta acentuaba el profundo dolor en mi estómago. Ahora, mientras el director de la funeraria, el señor Davis, me dirigía una mirada compasiva, con la profunda empatía de quien presenciaba el dolor a diario, sentí la necesidad desesperada de volver a intentarlo. Con dedo tembloroso, marqué el número de Julian. El cuero desgastado de mi teléfono se sentía extrañamente pesado en la palma de mi mano. El silencio que siguió al tono de llamada fue ensordecedor, amplificado por la sombría quietud del cementerio. Entonces, un clic. «¿Papá?» La voz de Julian, filtrada por la estática de una mala conexión, era irritantemente informal, casi impaciente. Pero no era solo la estática. Bajo su voz, podía oírla. Una cacofonía de sonidos que me dio escalofríos. Risas, alegres y despreocupadas, como cristales rotos. Una línea de bajo lejana y retumbante. Y luego, inconfundible, el suave y rítmico murmullo de las olas. Era un mundo aparte de la solemne dignidad del funeral de Eleanor, un mundo aparte de donde debería haber estado. Mi voz estaba cargada de emoción, una súplica desesperada apenas disfrazada de pregunta. «Julian, ¿dónde estás? El servicio está a punto de comenzar». Su respuesta fue inmediata, sin el menor arrepentimiento. «Papá, no puedo ir. Tengo asuntos importantes que atender». Las palabras fueron como un golpe físico, robándome el aire de los pulmones. ¿Asuntos importantes? Nada podría ser más importante que el funeral de su madre. Nada. Mi mente daba vueltas. Un caleidoscopio de recuerdos pasaba ante mis ojos. Eleanor. Mi Eleanor. Sus inmensos sacrificios por Julian durante los últimos 37 años. Recordé las noches que pasaba dándole clases particulares cuando él tenía dificultades con las matemáticas, privando a ella de dormir. Recordé el segundo trabajo que aceptó para pagarle la matrícula universitaria, un trabajo que, lenta pero inexorablemente, fue erosionando su salud, dejándola perpetuamente cansada, pero sin quejarse jamás. Vi su rostro radiante en su graduación de la preparatoria, en su graduación de la universidad, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo contenidas. Había volcado todo su ser en él, amándolo incondicionalmente, alimentando cada una de sus ambiciones, incluso cuando esas ambiciones lo alejaban cada vez más de nosotros. Cada decisión que tomó, cada sueño que postergó, había sido por él. Y ahora, en su despedida final, él declaró que no merecía la pena. Antes de que pudiera procesar el peso de su crueldad despreocupada, la voz de Julian volvió a interrumpir mis pensamientos, más aguda, más despectiva. «De verdad, papá, todo esto no merece mi tiempo. Deja de molestarme». La comunicación se cortó. Dejé caer la mano a un lado, con el teléfono aún aferrado, los nudillos blancos. Las palabras resonaron en mi mente, un himno cruel. No vale la pena perder mi tiempo. Me quedé allí, clavada en el suelo, atrapada entre el amor abrumador que aún sentía por Eleanor, un amor que trascendía incluso la muerte, y el dolor abrasador del rechazo absoluto de Julian. Una gota fría me cayó en la mejilla, seguida de otra, y luego otra. El cielo se había abierto, y una fina y triste llovizna comenzaba a caer, mezclándose con las lágrimas que me negaba a derramar. Una mano suave me tocó el brazo, sacándome de mi aturdimiento. Era la tía Beatriz, la hermana mayor de Eleanor, con una preocupación familiar en el rostro. «Arthur, querido», empezó con voz suave. «¿Está Julian aquí? No lo he visto». Forcé una sonrisa frágil. La mentira me sabía a ceniza en la lengua. «Él no pudo venir, Beatriz.
Es un asunto importante, ¿sabes? Las palabras sonaron huecas, un amargo eco de la cruel excusa de Julian. La tía Beatrice frunció el ceño ligeramente, pero simplemente me apretó el brazo y se volvió hacia la multitud, con su comprensión tácita como una silenciosa condena. El pastor, un hombre amable que conocía a Eleanor desde hacía años, dio un paso al frente. Su voz fue un bálsamo para mi profundo dolor. Nos reunimos hoy aquí para celebrar la vida de Eleanor Brennan, comenzó, con sus palabras resonando en el aire húmedo. Una mujer cuya vida fue un testimonio de amor, de familia y de una devoción inquebrantable a sus hijos. Cada palabra era una herida fresca, retorciendo el puñal que Julian me había clavado en el corazón. Devoción a sus hijos. Ay, Eleanor, si tan solo supieras. Una compulsión insoportable me invadió, una curiosidad morbosa que no pude resistir. Mientras el pastor seguía hablando de la bondad y generosidad de Eleanor, mi pulgar instintivamente se dirigió a mi teléfono y abrió la aplicación de redes sociales que rara vez usaba. Chloe Brennan, la esposa de Julian, estaba allí presente. Mi corazón latía con fuerza, una extraña mezcla de temor y furiosa anticipación. Recorrí su perfil con la mirada. Y allí estaba, un video, publicado hacía apenas unas horas. Se me cortó la respiración. La pantalla cobró vida con una imagen de arena blanca cegadora y agua de un turquesa imposible. Una palmera se mecía suavemente al fondo. Y allí estaban. Chloe, riendo, con el pelo al viento, vestida con un traje de baño de diseño y una gran copa de cóctel en la mano. A su lado, Julian, rodeándola con el brazo con naturalidad, con una sonrisa despreocupada en el rostro. El sol se reflejaba en sus caras gafas de sol. El texto decía: la felicidad de Miami Beach necesitaba esta escapada. El sonido, silenciado en mi teléfono, no podía ocultar la alegría pura y pura en sus posturas, la absoluta indiferencia ante la solemne realidad que yo soportaba. Estaban de vacaciones de lujo, en Miami, riendo, mientras yo enterraba a su madre, su hermosa y devota madre, quien lo había dado todo por él. La naturalidad, el descarado desprecio por la santidad del momento, me impactó con la fuerza de un golpe físico. El video, a pesar de su brevedad, confirmó la insensibilidad de Julián, una traición tan profunda que trascendía la mera ausencia. Fue un rechazo activo y deliberado. El dolor había sido una pesada manta que me asfixiaba, pero ahora una brasa fría y dura se encendía bajo ella. Una rabia lenta y gélida comenzó a crecer en mi interior, reemplazando la tristeza aplastante con un sabor metálico en la boca. Apreté la mandíbula y apreté los puños a los costados. Me concentré en el panegírico, forzando mi expresión a una de dolor apropiado y triste, luchando por evitar que la tormenta que se avecinaba en mi interior resquebrajara la frágil fachada que presentaba al mundo. Se reían. Estaban en Miami Beach, y yo estaba allí, enterrando a Eleanor, sola en mi dolor, y total e irrevocablemente traicionada. La voz del pastor, un tono monótono y reconfortante, continuó elogiando a Eleanor, su espíritu inagotable y el amor inquebrantable que sentía por su familia. Pero para mí, sus palabras se habían convertido en una cruel burla. Amor inquebrantable por su familia. Mis ojos se posaron en la pantalla del móvil que aún tenía en la mano, con el fantasma de la risa despreocupada de Chloe y la sonrisa relajada de Julian incrustados en mi visión. La hipocresía era un peso físico que me oprimía el pecho y me impedía respirar. No podía permanecer allí ni un momento más, fingiendo ser un hombre que simplemente estaba de luto, cuando un infierno de rabia me consumía por dentro. Tras susurrarle una excusa rápida y entre dientes a la tía Beatrice sobre la necesidad de un momento, me di la vuelta y me alejé, con las piernas rígidas y movimientos robóticos. Recorrí los senderos familiares del cementerio, pasando junto a hileras de lápidas silenciosas, cuyas fechas eran un crudo recordatorio de la fugacidad de la vida. La fina llovizna se había intensificado hasta convertirse en una lluvia fría y constante, pegándome el pelo a la frente y helándome hasta los huesos, aunque apenas lo notaba. Mi destino era la pequeña y discreta zona de mantenimiento situada detrás del cobertizo del cementerio, un lugar que solían frecuentar solo los jardineros y su maquinaria. Estaba apartado,
Un lugar donde mi furia tal vez pudiera encontrar una salida sin perturbar la solemnidad de los últimos ritos de Eleanor. Una vez oculta, me apoyé contra la pared de metal corrugado del cobertizo, respirando entrecortadamente. Mis manos temblaban violentamente mientras buscaba a tientas mi teléfono de nuevo. La imagen del video de las vacaciones de Chloe aún me quemaba tras los párpados. 37 años. 37 años del amor inquebrantable y desinteresado de Eleanor. Cada rodilla raspada, besada. Cada frente febril enfriada. Cada sueño que Julian alguna vez expresó. Eleanor lo había defendido con feroz devoción. Ella había sido su ancla, su mayor apoyo, su constante. Y esta era su recompensa. Una declaración informal de desinterés desde una playa soleada, mientras su cuerpo yacía frío bajo tierra. La injusticia, la flagrante falta de respeto, era una marea venenosa que subía dentro de mí, borrando todo vestigio de mi compostura habitual. Marqué de nuevo el número de Julián, presionando con tanta fuerza el pulgar que sentí que iba a romper la pantalla. El timbre pareció extenderse eternamente. Cada tono era un nuevo aguijón para mi creciente furia. Finalmente, un clic. ¿Y ahora qué, papá? La voz de Julián, filtrada a través de los inconfundibles sonidos de la música de fondo y las conversaciones distantes, estaba teñida de una molestia casi agresiva, como si fue la inconveniencia. Como si quiera él quien lo molestaba, interrumpiendo sus felices vacaciones. Mi voz, cuando salió, era tensa, forzada, apenas reconocible incluso para mí. Julian, comencé, luchando por contener el volcán que bullía en mi interior. Acabo de ver el video de tu esposa, de Miami Beach. Las palabras fueron una acusación, un mazazo. Hubo un instante de silencio al otro lado, un destello de sorpresa, rápidamente reemplazado por un intento de evasión mal elaborado. ¿Qué video, papá? No sé de qué hablas. Chloe suele mantener sus redes sociales en privado. Sigo en el hotel, terminando unas llamadas importantes. La mentira era transparente, endeble, insultante por su obviedad. Esperaba que me creyera esta excusa inventada, incluso mientras el lejano sonido de las olas se cernía suavemente sobre su voz. La cuidadosamente construida presa de mi paciencia se rompió. No te atrevas a mentirme, Julián. El grito me salió de la garganta, áspero y gutural, un sonido desconocido. Era la primera vez que alzaba la voz. La alzaba con verdadera ira. En años, quizás incluso décadas. El impacto de mi propio rugido reverberó en el espacio húmedo y cerrado, haciendo eco del temblor de todo mi cuerpo. La pretensión de Julián se hizo añicos. Su voz se endureció, perdiendo todo rastro de cortesía informal, reemplazada por una fría y cortante ironía. Bien, sí, estoy en Florida. ¿Y qué? Te lo dije, papá. Este funeral es una pérdida de tiempo. Se acabó. Se fue. ¿De qué sirve quedarme parado bajo la lluvia? Empecé a caminar frenéticamente por el estrecho espacio detrás del cobertizo, la grava mojada crujiendo bajo mis zapatos de vestir. Mi mente era un torbellino de recuerdos, cada uno una nueva punzada de dolor. ¿Una pérdida de tiempo? Repetí, alzando la voz de nuevo, incrédula. Julian, ¿tienes idea de lo que tu madre dejó por ti? Trabajó en 2 empleos para que pudieras ir a la universidad cuando mi negocio iba mal. Se quedó contigo noche tras noche cuando estabas enferma, perdiendo su propio sueño. Sacrificó sus sueños, sus aficiones, todo, solo para que pudieras tener todas las oportunidades. Vivió para ti, Julián. Te amó con cada fibra de su ser. Podía oír la desesperación en mis propias palabras, un intento inútil de hacerle ver, de hacerle comprender la profundidad de la devoción de su madre. Su respuesta fue instantánea, escalofriante por su absoluta falta de calidez, carente de cualquier atisbo de empatía humana. Está muerta, papá. Quedarme aquí llorando no cambiará eso. Tengo una vida que vivir. Cada palabra era una pequeña daga, apuntada con precisión, que se hundía más profundamente en mi corazón, ya desangrándose. Ella está muerta. Una simple declaración de un hecho, expresada con la resonancia emocional de una lista de compras. Tengo una vida que vivir. Como si la muerte de su madre fuera una interrupción inoportuna en su existencia cuidadosamente organizada. Algo dentro de mí se quebró. El dolor, la traición, la rabia incandescente,
Todo se concentró en una sola y devastadora declaración. Mi voz era baja, un rugido peligroso, desprovista de toda emoción salvo por una profunda y agonizante inapelabilidad. ¿Sabes qué, Julian? Tienes razón. Tienes una vida que vivir, y yo también. Pero tú ya no eres mi hijo. Y las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e irrevocables, sellando un abismo que acababa de abrirse irrevocablemente entre nosotros. No hubo vacilación, sorpresa ni arrepentimiento en la respuesta inmediata de Julián. La pronunció con una rapidez alarmante, como si hubiera estado esperando a que yo la dijera. «Bien», dijo con voz monótona, sin emoción. «No me vuelvas a llamar». Y entonces, un clic. La línea se cortó. Mi mano seguía aferrada al teléfono, temblando incontrolablemente. Miré la pantalla, un abismo vacío, y volví a presionar el botón de llamada, con una esperanza desesperada e irracional revoloteando en mi pecho. Quizás no lo decía en serio. Quizás vuelva a llamar. La voz automatizada, tranquila e impersonal, asestó el golpe final y demoledor. El número que ha marcado ha sido bloqueado. Vuelva a intentarlo más tarde. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Cada intento recibía el mismo rechazo frío y automático. Descartado, cortado, completamente solo. La lluvia helada me había empapado hasta los huesos, tanto literal como figurativamente, para cuando regresé a la ceremonia. Mi traje se me pegaba al cuerpo, pesado y frío, un reflejo del peso de plomo en mi pecho. El pastor estaba a punto de terminar su panegírico. Su voz se había convertido en un murmullo reconfortante contra el rítmico repiqueteo de la lluvia sobre los paraguas. Sin embargo, mis ojos no estaban puestos en él. Se sentían atraídos, con una atracción casi magnética, por una silla vacía cerca de la primera fila. Eleanor había insistido en ello, incluso en sus últimos días, una pequeña y conmovedora petición. «Por si acaso», susurró, con una leve esperanza brillando en sus ojos. «Podría sorprendernos». La silla permaneció vacía, un testimonio silencioso y condenatorio de la indiferencia de Julian. Me senté junto a la tía Beatriz, quien inmediatamente me tomó la mano, cálida y reconfortante. Sus ojos, aún enrojecidos por el llanto, reflejaban una profunda ternura. «Ay, Arthur, querido», murmuró con voz suave, apenas audible por encima de la lluvia. Eleanor habría estado tan orgullosa hoy. Adoraba a Julian, ¿sabes? Era su mundo entero. Debe estar destrozado por no estar aquí. La amarga mentira, la que había construido momentos antes, me subió a los labios. «Sí», logré decir, aunque me costó pronunciar la palabra, «tiene obligaciones, asuntos que no pudo evitar». Las palabras se sintieron como papel de lija en mi garganta, rechinando contra la cruda verdad que ahora cargaba. Obligaciones. Mi mente inmediatamente evocó la imagen de Julián, riendo despreocupadamente en una playa de Miami, con una bebida en la mano. Devastado. Probablemente estaba pidiendo otra ronda. El contraste fue un cruel giro del cuchillo que profundizó la herida. Recuerdos, nítidos y vívidos, inundaron mi mente, cada uno como un nuevo torrente en la tormenta de mi dolor y rabia. Vi a Julian, de unos 10 años, con la cara manchada de yeso, luchando con su volcán de ciencias. Eleanor, incansable, paciente, sentada a su lado durante horas, con los dedos tan sucios como los suyos, animándolo con dulzura, ayudándolo a perfeccionar la reacción química que finalmente estallaría en una efervescencia triunfal. Ganó el primer premio ese año, y la sonrisa de Eleanor había sido más brillante que cualquier trofeo. Recordé a Julian entonces, un niño pequeño, con el ceño fruncido por una genuina preocupación, rondando la cama de Eleanor cuando tuvo una gripe particularmente fuerte. «Mami, ¿estás bien?», le preguntó, con voz baja y preocupada, acariciándole el pelo. ¿Dónde se había metido ese niño? La tía Beatriz, como si percibiera mi lucha interna, se acercó. «Nunca se perdió ninguna de sus presentaciones escolares, ¿verdad?», susurró, con una sonrisa cariñosa en los labios. «Incluso aquella vez tuvo gripe, y apenas podía mantenerse en pie. ¿Recuerdas cómo se abrigaba e insistía en estar allí, solo para que él no se sintiera solo en el escenario?» Asentí, con el recuerdo nítido. Sí, lo recordaba.
Recordé a Eleanor, frágil y pálida, pero decidida, sentada en la última fila, con una pequeña sonrisa de aliento para Julian, que estaba tan nervioso por su informe de historia. Recordé otra vez, un invierno crudo, cuando una repentina tormenta de nieve volvió las carreteras peligrosas. Julian tenía un torneo de fútbol a 1 hora de distancia, uno importante, según había insistido. Yo había dudado, preocupada por las condiciones. Pero Eleanor, sin pensarlo 2 veces, se abrigó con varias capas, limpió la nieve del coche y lo condujo, lenta y cuidadosamente, a través de la ventisca, con la única preocupación de que no se perdiera el partido. Incluso se perdió la cena de cumpleaños de su hermana esa noche, algo poco frecuente, porque el viaje la había agotado y tenía que madrugar para las presentaciones de Julian el fin de semana. Y más tarde, cuando sus amigos comentaban de vez en cuando sobre el comportamiento a veces distante de Julian, o su ambición juvenil que a veces rayaba en el egocentrismo, Eleanor siempre salía en su defensa. Está centrado, decía, con un brillo protector en sus ojos. Tiene grandes sueños. Ya cambiará de opinión. El recuerdo más doloroso, sin embargo, fue el que siguió a su diagnóstico. Recordé el día en que los médicos me dieron la devastadora noticia. Cáncer avanzado. Mi mundo se derrumbó. Le tomé la mano, con el corazón roto por esta mujer vibrante cuya vida ahora estaba en peligro. Pero sus primeras palabras, susurradas con una fuerza frágil, no se referían a su propio dolor ni a su miedo. «¿Cómo se lo decimos?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas, no por ella misma, sino por Julian. «Estará muy decepcionado. No quiero ser una carga». Llamé a Julian de inmediato, con la voz llena de lágrimas contenidas. Él escuchó, sus respuestas vagas, evasivas. «Ay, papá, eso es terrible. Dile a mamá que estoy pensando en ella. Intentaré visitarla pronto. Estoy muy liada ahora mismo. Ya sabes cómo es». Pronto, nunca llegó. La rutina continuó durante meses mientras Eleanor luchaba contra su situación. Llamadas breves de Julian, a menudo cortadas de golpe, siempre llenas de promesas vagas. Y luego, las visitas perdidas. Los fines de semana iban y venían, las vacaciones pasaban, y Julian brillaba por su ausencia. Cada vez, Eleanor lo defendía, su amor como un escudo impenetrable contra la creciente decepción. «Solo tiene miedo, Arthur», decía, con la voz débil pero firme, y una pequeña sonrisa triste en los labios. «No sabe cómo lidiar con esto. Está construyendo su vida, cariño. Está ocupado. Lo entendemos». Pero ahora, sentada bajo la lluvia, escuchando las palabras del pastor, me di cuenta de una terrible y clarísima realidad. Eleanor creía que Julian estaba construyendo su vida, pero ahora veía la verdad, cruda e implacable. No estaba construyendo su vida. Estaba abandonando sistemáticamente la que nos incluía. Estaba desmantelando los cimientos de la familia que Eleanor había construido con tanto amor y tanta fiereza, ladrillo a ladrillo, con cada sacrificio que había hecho. Y en ese momento, mientras la lluvia caía sin cesar, supe con una certeza escalofriante que el niño que se había preocupado por su madre enferma, el niño que se había deleitado con el volcán de su feria de ciencias, se había ido. Lo había reemplazado un extraño. La lluvia continuaba su implacable descenso, una cortina sombría que rodeaba el cementerio, oscureciendo la ciudad distante y amortiguando los sonidos del mundo más allá de nuestro dolor. Mientras estaba allí sentada, con el peso de la traición de Julian sobre mí, casi podía oír la voz de Eleanor, un frágil eco de sus últimos días. Sus ojos, nublados por el dolor pero aún luminosos de amor, se habían encontrado con los míos. «Prométemelo, Arthur», susurró, con la respiración entrecortada, sus palabras apenas audibles. «Prométeme que lo entenderás. Él nos ama a su manera. A su manera». La frase resonó ahora, hueca y burlona, después de que Julian bloqueara mi número. ¿Qué era esa devoción de la que hablaba? Ese amor que se manifestaba como indiferencia, como ausencia, como una despreocupada indiferencia hacia su madre moribunda y su funeral. El concepto me parecía retorcido, irreconocible, una cruel ironía que amenazaba con consumirme. Mi mente se remontó, no al principio de su enfermedad, sino al momento en que la verdad se consolidó, al momento en que nuestro mundo se fracturó irrevocablemente.
El doctor Evans, un hombre amable y cansado, se sentó frente a nosotros en su estéril consultorio, con una mirada compasiva pero firme. Sus palabras, pronunciadas con una dulzura practicada que apenas logró suavizar el golpe, aún resonaban en mis oídos. Lo siento mucho, Arthur, Eleanor. Es algo muy agresivo. Nos enfrentamos a meses, no a años. Eleanor, siempre desinteresada, apenas había asimilado la devastadora noticia. Su inmediata y desgarradora preocupación no era su propia mortalidad, sino la de él. ¿Cómo se lo decimos a Julian?, preguntó con voz temblorosa, extendiendo sus manos hacia las mías. Su mayor temor no era morir, sino la posibilidad de decepcionar a su hijo, de ser una carga para él. Cuando por fin logré llamar a Julian para comunicarle el devastador pronóstico, su respuesta fue alarmantemente distante. «Manténme al tanto, papá», dijo con tono serio, como si la preciosa y desvanecida vida de su madre no fuera más que una simple actualización en redes sociales. Recordé haber sentido una punzada de inquietud, una premonición de la distancia que crecería entre nosotros, pero el optimismo inquebrantable de Eleanor la eclipsó rápidamente. Durante los primeros meses, Julian lo había visitado. Llegaba, siempre vestido con esmero, con un extravagante ramo de flores exóticas, lirios, orquídeas, rosas, todas cuidadosamente elegidas y costosas. Cada visita era un espectáculo. Eleanor, frágil como era, florecía visiblemente bajo su atención. Sus ojos se iluminaban, sus pálidas mejillas se ruborizaban con un color frágil. Le cogía de la mano, sin apartar la mirada de su rostro, absorbiendo cada palabra, cada sonrisa fugaz. «Se preocupa, Arthur», me murmuraría más tarde, con la voz llena de una esperanza desesperada. De verdad que sí. Quería creerle. Quería creer que el Julian que se sentaba a su lado, aunque fuera brevemente, era el Julian que ella recordaba, el chico que una vez se preocupó por su gripe. Pero a medida que Eleanor se debilitaba, a medida que la insidiosa enfermedad se afianzaba, las visitas de Julian se acortaban, se apresuraban, se transformaban en lo que parecían obligaciones de 2 horas. Miraba el reloj, el teléfono, con la mirada perdida, buscando una salida. Las excusas se acumulaban. Un intrincado tapiz tejido con jerga profesional. «Mañana tengo una presentación importante, mamá. No puedo quedarme mucho. Cena con un cliente, papá. Llego tarde». Eleanor, sin embargo, seguía protegiéndolo, para justificar su creciente ausencia. «Solo está forjando su carrera, Arthur», decía, con la voz más suave, teñida de un cansancio que trascendía el dolor físico. «Los jóvenes necesitan centrarse en su futuro. Es importante». Para el 6.º mes, las visitas habían cesado por completo. Las flores caras dejaron de llegar. La presencia de Julian en nuestras vidas se redujo a breves llamadas telefónicas. «¿Cómo está, papá? ¿Está comiendo? ¿Te ayudó la nueva medicación?». Las preguntas eran puramente informativas, carentes de cariño o afecto genuino, formuladas con una eficiencia distante que me heló la sangre. Era como si simplemente estuviera cumpliendo un requisito mínimo, en lugar de conectar con su madre moribunda. Me convertí en la única cuidadora de Eleanor, y mi mundo se redujo a los confines de nuestra casa y a las estériles y a menudo deprimentes habitaciones del hospital. Le administraba la medicación, le preparaba la comida, la ayudaba con las tareas diarias y la acompañaba en sus noches de agonía. Cada visita al hospital, cada conversación con los médicos, cada nuevo síntoma, lo afrontaba sola. Las enfermeras, amables y compasivas, me miraban con compasión cuando les explicaba, por enésima vez, por qué mi hijo no podía estar allí. Mi respuesta se convirtió en un hábito. «Está muy ocupado con el trabajo». La mentira se volvió más fácil de decir, menos dolorosa que la verdad. Una tarde, durante uno de esos raros buenos días en los que Eleanor tenía un resquicio de su antigua energía, me miró con ojos suplicantes. «¿Podrías llamar a Julian, Arthur? Solo una vez más. Dile que me encantaría verlo, solo un ratito». Se me partió el corazón por ella, por su esperanza inquebrantable. Llamé. Julian respondió con voz apresurada. Cuando le transmití la petición de Eleanor, hubo un instante de silencio, luego un suspiro. «Papá, de verdad que no puedo. Tengo clientes muy importantes esta semana. Es imposible.
Sabes lo importante que es mi trabajo. Sus excusas se habían convertido en algo más que simples excusas. Eran justificaciones elaboradas y profesionalmente construidas, diseñadas para sonar legítimas, para anular cualquier obligación familiar, por sagrada que fuera. Su carrera, su futuro, sus clientes, todo había superado la lenta y dolorosa partida de la mujer que lo había sacrificado todo por él. Y en ese momento, comprendí, con terrible claridad, que la inquebrantable creencia de Eleanor en su amor a su manera no era más que una desgarradora ilusión, a la que se aferró desesperadamente hasta su último aliento. Si te sientes atraído por esta historia, te invito a acompañarme hasta el final. Por favor, considera darle a me gusta, compartirla y suscribirte para que más gente sepa de Eleanor y de lo que pasó después. Tu apoyo es muy importante. A medida que la enfermedad de Eleanor avanzaba, se produjo un cambio silencioso y desgarrador. Dejó de preguntar directamente por Julian. Ya no expresaba sus deseos de verlo, pero lo vi en sus ojos, en la sutil forma en que su mirada se dirigía a su mesita de noche, donde su teléfono yacía, silencioso e inmóvil. La pillaba tocándolo suavemente, con una esperanza silenciosa y desesperada brillando en sus ojos, la esperanza de una llamada perdida, un mensaje de texto, cualquier cosa. Cada esperanza sin respuesta era una nueva punzada, no solo para ella, sino para mí, al presenciar su luz desvanecerse. Los últimos meses se desvanecieron en un declive doloroso e implacable. Eleanor, antes tan vibrante e independiente, se sentía cada vez más indefensa. Tareas que antes realizaba con facilidad, comer, vestirse, incluso simplemente darse la vuelta en la cama, ahora requerían mi ayuda. Su cuerpo, antes fuerte y elegante, ahora era frágil, debilitado por el implacable ataque de la enfermedad. Cada respiración se convertía en una lucha, acentuada por el zumbido rítmico del concentrador de oxígeno junto a su cama, cuyo zumbido insistente era un recordatorio constante de su vida menguante. Al acercarse el día de Acción de Gracias, una petición silenciosa, apenas audible por el concentrador, escapó de sus labios. «Julian, estará aquí para Acción de Gracias, ¿verdad, Arthur?» Su voz era débil, apenas un susurro, pero la esperanza en sus ojos seguía presente. En ese momento, abandoné toda pretensión, toda sutileza. Las excusas cuidadosamente elaboradas, las sutiles evasivas que había usado durante meses para evitarle dolor, se desmoronaron. Llamé a Julian, con la voz tensa, con una mezcla de desesperación y rabia latente. «Hijo», dije, sin cumplidos, sin una introducción amable, «tu madre se está muriendo. Quiere verte. Te está llamando para Acción de Gracias». Hubo una pausa, un momento de profundo silencio al otro lado de la línea. Entonces, la voz de Julian, escalofriantemente desprovista de emoción, rompió el silencio. «¿Cuánto tiempo le queda?», preguntó. La pregunta quedó flotando en el aire, una evaluación cruel y clínica, más que la indagación preocupada de un hijo. Le conté lo que habían dicho los médicos. Días, semanas como máximo. Entonces, me ofreció una promesa hueca y superficial, una que supe, incluso entonces, que no cumpliría. «La familia es lo primero, papá. Estaré allí. Haré que funcione». Llegó el día de Acción de Gracias, un día que parecía más una vigilia solemne que una celebración. La casa estaba en silencio, no llena del alegre bullicio familiar, sino de los susurros de la respiración agitada de Eleanor y el zumbido constante de su máquina de oxígeno. Eleanor perdía y recuperaba la consciencia. Sus párpados parpadeaban débilmente. Cada vez que despertaba, sus ojos buscaban los míos, una pregunta silenciosa cruzando entre nosotros. «¿Ha llamado Julian?». Negaba con la cabeza, con el corazón encogido con cada respuesta negativa. No lo había hecho. No lo hizo. En diciembre, el declive final comenzó en serio. La luz de Eleanor, ya tenue, comenzó a parpadear con creciente urgencia. Su cuerpo, devastado por la enfermedad, se desvanecía rápidamente. Incluso entonces, seguía preguntando por Julian, no directamente, sino con rodeos. «¿Está trabajando duro?», susurraba con voz ronca. «¿Suena feliz?». Cada pregunta era un hilo al que se aferraba, un intento desesperado por mantener una conexión, una esperanza en su bienestar.
incluso mientras su propia vida se desvanecía. Pero había dejado de llamar a Julian. La verdad, dura e innegable, por fin se había instalado en mi corazón. Él había tomado su decisión hacía meses, mucho antes de sus últimas semanas. Había elegido su carrera, sus supuestas obligaciones, su vida en una playa soleada, por encima de la mujer moribunda que se lo había dado todo. No tenía sentido suplicar, no tenía sentido rogar por un gesto que ahora carecería de sentido. La última conversación seria de Eleanor, la última vez que sus palabras se acercaron a su antigua claridad, fue apenas unos días antes de su fallecimiento. Estaba sentado junto a su cama, sosteniendo su frágil mano. Sus ojos se encontraron con los míos, rebosantes de profunda tristeza. «Prométeme que lo entenderás, Arthur», susurró de nuevo, aquella súplica familiar. Pero esta vez, una nueva y conmovedora adición a su petición. «Algún día se arrepentirá de esto, cuando sea demasiado tarde». Ella tenía razón, pensé. Lo haría. Eleanor falleció en paz un martes por la mañana, justo cuando el amanecer iluminaba el cielo tras su ventana. Le sostenía la mano, le acariciaba el pelo, le susurraba palabras tranquilizadoras sobre el amor de Julian, palabras que ambos sabíamos, en el fondo, que eran falsas. Pero las dije de todos modos, por ella, por la hermosa y abnegada mujer que lo había amado incondicionalmente hasta su último aliento. Mi primera llamada, después de llamar a la enfermera del hospicio y hacer los arreglos necesarios, fue a Julian. Mi voz sonó tranquila, casi distante, al darle la noticia. «Se ha ido, hijo», dije, con palabras firmes y definitivas. «Eleanor falleció esta mañana». Hubo un momento de silencio, y luego la respuesta de Julian, sorprendente por su eficiencia, su absoluta falta de profundidad emocional. «De acuerdo, papá. Lo entiendo. Yo me encargo de los arreglos desde aquí. Conozco gente. Conozco gente». La frase fue un duro recordatorio de su mundo, un mundo donde las conexiones eran transaccionales y donde el dolor se externalizaba. Ahora, mientras el lejano roce de las sillas plegables al ser movidas me devolvía al presente, bajo la fría lluvia, volví a mirar el ataúd de Eleanor. Allí estaba, un centinela de roble pulido, rodeado de abundantes lirios blancos, cuyo dulce y embriagador aroma era un conmovedor recordatorio de la vida y la muerte. Estaban guardando las sillas. Los dolientes se dispersaban lentamente, dejándome sola con mis recuerdos, mi dolor y una ardiente e inquebrantable sensación de traición. La última parte de la ceremonia oficial había concluido. El pastor había ofrecido su bendición final, el director de la funeraria había cumplido con sus deberes y la tumba ahora estaba cubierta de tierra fresca, adornada con los lirios que rodeaban el ataúd de Eleanor. Algunos familiares aún permanecían allí, acurrucados bajo las sombrillas, en voz baja. Vi al primo Paul, un pariente lejano pero un alma bondadosa, observando sutilmente el estacionamiento, con la mirada escrutadora, tal vez aún albergando la esperanza ingenua de que Julian se materializara, una aparición de último minuto para redimirse. La tía Beatriz también lanzaba miradas preocupadas, con el ceño fruncido por una preocupación tácita. Pero el estacionamiento seguía estando escasamente poblado. La ausencia de Julian era un enorme vacío en la esencia de nuestra reunión familiar. Entonces, una mano familiar me dio una palmada en el hombro. Me giré y vi a Marcus Thorne, mi más antiguo y querido amigo, con el rostro delineado por una mezcla de tristeza y curiosidad inquisitiva. Marcus, hombre de pocas palabras pero perspicaz, no se anduvo con rodeos. «Arthur», dijo en voz baja y con la mirada firme, «¿dónde está Julian? No lo vi durante el servicio». La presa, ya debilitada por mi anterior confrontación con la pregunta directa de Julian y Marcus, finalmente se rompió. Las ficciones educadas que había mantenido durante meses, las mentiras cuidadosamente construidas que había dicho para proteger a Eleanor, y en menor medida, a mí misma, se derrumbaron. «No pudo venir, Marcus», dije con la voz plana, sin emoción, pero cargada con el peso de la cruda verdad. «Está en Florida, de vacaciones». Hice una pausa. Las palabras se sentían como cristales rotos en mi boca, pero las forcé a pronunciar. Dijo que el funeral no merecía la pena. Marcus apretó la mandíbula y una profunda decepción le oscureció la mirada. Conocía a Eleanor.
Sabía lo profundo que era su amor por Julian. Eleanor estaría desconsolada, Arthur, dijo con una furia silenciosa en la voz. Nunca pudo despedirse de él, no como es debido. Lo amaba con cada fibra de su ser. Sus palabras, sencillas y sinceras, desataron un torrente de frustración contenida, 2 años de dolor reprimido y silenciosa resistencia. Con el corazón roto ni siquiera se acerca al punto de describirlo, Marcus, repliqué, alzando la voz, mientras la angustia que había albergado por fin encontraba una salida. ¿Sabes cuántas veces preguntó por él? Durante sus tratamientos, en sus buenos y malos días, siempre esperaba que apareciera. Solo una vez. Incluso en sus últimos días, preguntaba por él, esperando que fuera feliz, a pesar de todo. Señalé vagamente la tumba fresca. Murió esperando que estuviera aquí. Marcus escuchó con expresión sombría, y luego negó lentamente con la cabeza. Te vi apoyar a ese chico durante décadas, Arthur, dijo, con la voz teñida de una vieja observación. Económicamente, emocionalmente, en cada paso del camino. Y Eleanor, aún más. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo tendrá que valerse por sí mismo y afrontar las consecuencias? Sus palabras me conmovieron. Una verdad profunda y resonante que llevaba tiempo enterrada bajo las capas de responsabilidad paternal y el optimismo inquebrantable de Eleanor. No lo sé, Marcus, admití con la voz ronca. Siempre pensé, siempre esperé que cambiara de opinión, que se diera cuenta. Marcus suspiró, y luego miró el cementerio arrasado por la lluvia, con la mirada distante, pensativa. Mi hermano, David, empezó, con la voz más suave, como si recordara. ¿Te acuerdas de David? Siempre tuvo problemas con el juego. Lo rescataba, una y otra vez. Sentía que tenía que hacerlo. Entonces un día, lo perdió todo. Su casa, su coche, su mujer lo abandonaron. Fui a rescatarlo otra vez, y mi mujer, Clara, me lo impidió. Me dijo, Marcus, a veces lo más cariñoso que puedes hacer es dejar que alguien se enfrente a las consecuencias de sus decisiones. Me dolió no ayudar, pero lo escuché. Terminó en un albergue durante un tiempo. Se rehabilitó, consiguió trabajo. Le llevó años, pero lo hizo, porque tenía que hacerlo. Marcus se volvió hacia mí, con la mirada penetrante. A veces, Arthur, la gente no cambia hasta que tiene que hacerlo. Su historia flotaba en el aire, un paralelo marcado a mi propia situación. Cambié de postura. La lluvia fría se filtraba a través de mi ropa, haciéndome temblar. Había algo más, un nuevo peso que añadir a mi ya pesada carga, un testimonio final del amor desinteresado, casi ciego, de Eleanor. ¿Sabes, Marcus? Comencé, con la voz apenas un susurro. Eleanor le dejó dinero, en su testamento. Quería que estuviera cómodo, dijo, a pesar de todo. La confesión me resultó vergonzosa, un testimonio del triunfo definitivo de Julian sobre su devoción. Los ojos de Marcus se abrieron ligeramente, con un destello de exasperación mezclado con comprensión. Volvió a negar con la cabeza, un movimiento lento y deliberado. Arthur, dijo con voz firme, sin dejar lugar a ambigüedades, no dejes que esto pase. No dejes que piense que la muerte de su madre no importa. No dejes que piense que puede tratarlos así a ambos y salirse con la suya. Sus palabras hicieron eco de un pensamiento naciente que había estado agitándose dentro de mí, una semilla de resolución que lentamente echaba raíces en medio de las ruinas de mi dolor. Algunas personas no cambian hasta que no tienen más remedio. Julián ciertamente no había cambiado por sí solo. Había elegido su camino, su indiferencia, su abandono. Y ahora, quizás, era hora de afrontar las consecuencias, de verse obligado a cambiar. Marcus me sujetó el hombro con fuerza, un apretón fuerte y tranquilizador, una silenciosa promesa de apoyo. Me sostuvo la mirada un buen rato, transmitiendo con sus ojos más de lo que las palabras podían expresar. Luego se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud cada vez más dispersa de dolientes. Sin embargo, sus palabras permanecieron en mi mente, un estribillo persistente e ineludible. No dejes que esto pase, Arthur. No dejes que esto pase. El camino a casa desde el cementerio fue borroso. El paisaje pasó inadvertido ante mi ventana. La lluvia finalmente había amainado, pero el cielo permanecía de un gris amoratado y sombrío, reflejando el paisaje de mi alma.
Al entrar en el camino de entrada, la casa se alzaba ante mí, familiar y a la vez extraña. Se sentía más vacía de lo que podría haber imaginado. Un espacio cavernoso que resonaba con el silencio, surrealista, como un escenario de película después de que los actores se hubieran ido a casa, despojado de su vida y propósito. Crucé la puerta principal, sintiéndome oprimida por el silencio. Recorrí con la mirada la sala, un espacio tan íntimamente ligado a la presencia de Eleanor. Sus gafas de leer estaban en la mesita auxiliar junto a su sillón, justo donde las había dejado. En la encimera de la cocina, su taza de café de cerámica favorita, adornada con flores silvestres pintadas, estaba junto al fregadero, esperando a ser lavada. Estos pequeños hábitos automáticos de su vida, antes anodinos, ahora eran recordatorios agudos y dolorosos de su ausencia. Cada objeto, cada espacio vacío, era una herida fresca. Entré en el dormitorio. El pesado y húmedo traje funerario me parecía una mortaja. Me lo quité, dejándolo caer al suelo. Metí la mano en su armario y saqué su suéter de lana azul favorito, el que siempre usaba en las noches frías. Hundí la cara en él, inhalando profundamente. Aún conservaba su suave y reconfortante aroma, lavanda y libros viejos, con un toque del café que siempre tomaba. Era una pequeña y frágil parte de ella, y la apreté contra mi pecho, dejando que su suavidad me ofreciera un consuelo momentáneo y fugaz. Automáticamente, sin pensarlo, entré en la cocina y encendí la cafetera. El familiar gorgoteo y silbido me consoló un poco en el silencio opresivo. Tomé 2 tazas, como siempre, y entonces se me paralizó la mano. Una de ellas era la taza de flores silvestres de Eleanor. Una nueva oleada de dolor me revolvió el corazón. Ya no habría una segunda taza de café para Eleanor. Lentamente, con el corazón apesadumbrado, volví a colocar su taza en el armario, con la mano aún sobre su fría superficie de cerámica. Me serví mi única taza, mientras el vapor se elevaba en el aire tranquilo, y volví a la sala. Me hundí en el sillón favorito de Eleanor, el que siempre había afirmado que era el más cómodo. Mi mirada vagó por la habitación, deteniéndose en las numerosas fotografías enmarcadas que adornaban la repisa de la chimenea y las mesitas de noche. Julian, en distintas etapas de su vida. Una sonrisa desdentada de niño, una sonrisa orgullosa con su toga y birrete de graduación, una sonrisa más refinada y segura en una foto familiar reciente. Cada imagen era un doloroso recordatorio de su crianza, del amor inquebrantable de Eleanor y sus incansables esfuerzos. Y con esos recuerdos llegó el eco de sus interminables excusas, sus justificaciones para cada desaire percibido, cada ausencia. Las palabras de Marcus, pronunciadas hace apenas unas horas, resonaron en la tranquilidad de la casa, atravesando la niebla de mi dolor y sentimentalismo. A veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus decisiones. Y algunas lecciones solo pueden aprenderse a las malas. Eleanor, con su amor infinito, había protegido a Julian de las consecuencias de sus decisiones toda su vida. Siempre había visto su potencial, un joven brillante y ambicioso destinado a la grandeza. Y yo, cómplice, la había apoyado, permitiéndole que alimentara su egoísmo, que lo protegiera de las duras realidades de la responsabilidad y la reciprocidad. Sus intenciones eran puras, arraigadas en la férrea devoción de una madre, pero el resultado fue un hombre que veía a su familia como algo prescindible y el funeral de su madre como una molestia. Un destello de fría determinación se encendió en mi interior, reemplazando el sordo dolor del dolor. Era hora de dejar de tolerar, hora de dejar que Julian asumiera las consecuencias. Tomé mi portátil, cuya pantalla reflejaba mi rostro cansado, y lo coloqué en la mesita a mi lado. El brillo familiar de la pantalla contrastaba marcadamente con la penumbra de la casa y la oscuridad de mi corazón. Mis dedos, ya sin temblar, se movían con un nuevo propósito, navegando por los menús familiares de mi portal de banca en línea. No tardé mucho en encontrar la sección que buscaba, pagos recurrentes. Y allí estaba, claro como el agua, una transferencia mensual de $3,200 dirigida a la cuenta de Julian, con el nombre Pago de la hipoteca. Llevaba años saliendo como un reloj, cada primer día de mes. Un cálculo rápido me pasó por la cabeza.
8 años. Eran 96 pagos. $3.200 multiplicado por 96. La cifra que me vino a la mente fue asombrosa. $307.200. $307.200. Era una suma que representaba años de trabajo duro de Eleanor y mío, nuestro meticuloso ahorro, nuestros sacrificios silenciosos para asegurarle a Julián un comienzo estable, un hogar. Recordé el correo electrónico, enviado en 2017, un mensaje casual, casi frívolo, de Julián. «Gracias por la ayuda con la hipoteca, papá», decía. «Te lo devolveré cuando mi carrera despegue de verdad». Una promesa incumplida, una deuda jamás reconocida. Mi dedo se cernía sobre el botón de cancelar pago. La idea de cortarle el suministro, de quitarle esta red de seguridad crucial, me había parecido una traición a los deseos de Eleanor, una transgresión a mi propio deber parental. Pero ahora, después del funeral, después de sus crueles palabras y del video de Miami Beach, lo sentía como un acto de reivindicación, un acto de supervivencia, un paso hacia la justicia. Respiré hondo y pulsé «Cancelar pago». Apareció un cuadro de confirmación. «¿Seguro que quieres cancelar este pago recurrente?» Sí, estaba seguro. Más seguro que nunca. Volví a pulsar. La pantalla se actualizó, confirmando la cancelación. Una inmediata y profunda sensación de ligereza me invadió, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. No era un triunfo, todavía no. Era un alivio. 8 años de apoyo financiero se habían esfumado con un clic. La primera ficha de dominó había caído. Una extraña sensación me invadió, una que no había sentido en meses. Hambre. Un hambre real y persistente que no tenía nada que ver con el vacío emocional. Era un antojo físico, una señal de que quizás, bajo las capas de dolor y rabia, la vida se imponía lenta y obstinadamente. Regresé a la cocina. La cancelación del pago aún era una sensación cálida y firme en el pecho. En lugar de recalentar una comida congelada, me tomé mi tiempo, cortando verduras con cuidado y sazonando un trozo de pescado. Incluso saqué la vajilla de boda de Eleanor y mía, algo que rara vez usábamos, y puse la mesa para una sola persona. El acto parecía deliberado, una pequeña rebelión contra la sombría inercia de los últimos meses. Comí despacio, saboreando cada bocado. Los sabores sencillos eran una revelación después de semanas de una existencia insípida. La comida me conectó con los pies en la tierra, un pequeño pero significativo retorno al placer de estar viva. Después de limpiar la mesa, me acomodé de nuevo en el sillón de Eleanor, con su suéter azul de lana aún sobre mis hombros. Encontré el control remoto y con otro gesto deliberado, busqué su comedia romántica favorita. Un asunto para recordar, protagonizada por Cary Grant. Al aparecer los créditos iniciales, me dejé envolver por el encanto clásico de Hollywood, las bromas ingeniosas y el romance atemporal, un suave bálsamo para mis nervios. Casi podía sentir a Eleanor a mi lado, su suave risa ante las afables travesuras de Cary Grant, su sonrisa cómplice ante la sinceridad de Deborah Kerr. Su presencia, normalmente una fuente de dolor agonizante, ahora se sentía como una bendición reconfortante, una calidez etérea en la silenciosa casa. Mi teléfono, sobre la mesa de centro, fue apagado deliberadamente. Fue un pequeño acto simbólico, una ruptura con la ansiedad constante que acompañaba cada llamada, cada notificación, el temor a otra decepción, otra expectativa incumplida de Julián. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, el silencio no era opresivo, era liberador. Una paz inesperada me invadió, una tranquilidad que emanaba de la brutal claridad del rechazo de Julián. De una manera extraña y dolorosa, había despejado el aire, despojado las ilusiones, dejando solo atrás la cruda realidad. Y en esa realidad, encontré una nueva fuerza. La película acababa de alcanzar su clímax conmovedor cuando el silencio se rompió de repente. Sonó el teléfono fijo, que rara vez usaba. Lo contesté con una pizca de irritación mezclada con una perversa sensación de anticipación. Era Julián. Debió de haber desbloqueado mi número en su móvil después de que la transferencia bancaria fallara, suponiendo que el problema fuera mío, no suyo. «Papá, hola». Su voz, sorprendentemente despreocupada, fluyó por el auricular, como si no hubiera pasado el tiempo, como si no hubiera traicionado por completo a su familia. «Oye, hay un problema extraño con el pago de la hipoteca».
No se ha podido procesar. ¿Puedes revisarlo? Probablemente solo sea un problema con el banco o algo así, ¿no? Puedes arreglarlo tú mismo. La suposición en su tono, la expectativa de que yo, sin dudarlo, lo arreglaría. El problema era exasperante. Mi voz sonaba tranquila y firme, sin delatar la confusión que acababa de atravesar. No fue un fallo técnico, Julián, dije con palabras claras y deliberadas. Cancelé el pago. Hubo un instante de silencio atónito al otro lado, una pausa cargada de incredulidad. Luego, su voz cambió, perdiendo su naturalidad, y un temblor de preocupación se apoderó de él. Tú, cancelado. Eso. Papá, ¿de qué hablas? ¿Por qué harías eso? La preocupación rápidamente se convirtió en algo cercano al pánico. ¿Sabes cuánto es? El pago vence la semana que viene. No puedo simplemente... Papá, esto no son cosas emotivas del funeral. Es dinero de verdad. ¿Qué se supone que debo hacer? Su despectiva referencia al funeral de Eleanor como cosas emotivas, en lugar de dinero de verdad, me impactó con renovada fuerza, confirmando cada amarga conclusión a la que había llegado. La máscara se había desvanecido por completo. ¿Quieres hablar de dinero de verdad, Julian? Repliqué, con la voz aún serena, pero con una firmeza subyacente. Hablemos de la familia de verdad. ¿Tienes alguna idea en absoluto, de lo que pasó tu madre en sus últimas semanas? ¿Sabes cuántas veces preguntó por ti? ¿Cuántas veces esperó tu llamada, tu visita, solo una señal de que te importaba? Murió con tu nombre en los labios, Julian. Murió esperando que aparecieras en su funeral. Y estabas en una playa, riendo, mientras la enterrábamos. Al otro lado, oí su respiración acelerada, un sonido superficial y entrecortado. El pánico en su voz ahora se mezclaba con algo parecido a la desesperación. Papá, yo sé que cometí errores. Sé que debería haber estado presente más. Metí la pata, ¿vale? Lo siento. Pero no puedes castigarme así. Ahora no. No te estoy castigando, Julián, aclaré con voz firme. Simplemente, ya no te estoy permitiendo nada. Hay una diferencia. Pero lo prometiste, exclamó, alzando la voz, con un dejo de autocompasión. Siempre dijiste que me ayudarías a salir adelante. En familia nos ayudamos, papá. Eso es lo que hacemos. ¿En familia nos ayudamos? Repetí, con una risa amarga escapándome. ¿Dónde estaba ese sentimiento cuando tu madre se moría, Julian? ¿Dónde estaba esa promesa cuando más te necesitaba? Rompiste todas las promesas que le hiciste a Eleanor. Todas y cada una. Mientras la voz de Julian se elevaba en un frenético crescendo por teléfono, lo observé de verdad, con una claridad distante que no había poseído antes. Su sistema de creencias, antaño oculto bajo capas de encanto y ambición, quedó al descubierto. Para Julian, las emociones eran opcionales, incluso incómodas. Las relaciones eran transaccionales, conveniencias que se aprovechaban cuando se necesitaban y se descartaban cuando no. Pero el dinero, el dinero era sagrado. Era la piedra angular de su existencia, el árbitro definitivo de su valor e importancia. Mi cancelación del pago de la hipoteca no fue solo una decisión financiera, fue un ataque directo a su verdad más profunda, y su pánico era palpable. Mi mirada se desvió del receptor al pequeño y meticulosamente cuidado jardín de rosas de Eleanor, al otro lado de la ventana. A pesar de la fría lluvia de noviembre, unas cuantas flores resistentes aún se aferraban a sus ramas, vibrantes rojos y amarillos desafiando la llegada del invierno. Era un testimonio del espíritu perseverante de Eleanor, de su fe en la vida, en el crecimiento, en la belleza, incluso frente a la adversidad. Y para Julian, era un doloroso recordatorio de su fe en su potencial, una fe que él había fracasado, una y otra vez, de forma espectacular. Cerré los ojos brevemente, respirando hondo para tranquilizarme. Adiós, Julian, dije con voz firme y definitiva, y con un clic decidido, colgué y volví a bloquear su número. El silencio que siguió duró poco. Mi teléfono fijo volvió a sonar, casi de inmediato, con un número diferente parpadeando en el identificador de llamadas. Julián. Por supuesto. Su desesperación iba en aumento. Contesté. Papá, ¿qué demonios te pasa? Su voz era estridente, impregnada de una furia que me heló la sangre. No puedes cortarme el paso. ¿Tienes idea de lo que haces?
Mi voz se mantuvo tranquila, en marcado contraste con su creciente rabieta. «Oh, entiendo perfectamente lo que hago, Julian», respondí, cada palabra medida, deliberada. «Voy a suspender los pagos. Eso es lo que hago. Tienes un sueldo de 6 cifras, Julian. Nos hablaste de tus bonificaciones, de tus opciones sobre acciones. ¿Cuándo exactamente planeabas establecerte por tu cuenta, sin tu madre ni yo apuntalando tu estilo de vida?» Hubo un momento de silencio conmocionado por su parte, luego un intento vacilante de desviar la conversación. «No se trata del dinero, papá. Se trata de la familia. En familia nos ayudamos. Siempre lo dijiste». La hipocresía era asombrosa, la manipulación descarada, repugnante. «¿En familia nos ayudamos?», repetí, con una risa amarga escapándome de los labios. «¿A eso le llamas abandonar a tu madre moribunda? ¿A eso le llamas saltarte su funeral por unas vacaciones en la playa? ¿A eso le llamas dejarme a mi cuidado sola durante meses, mientras ella se desvanecía lentamente, preguntando por ti cada día?» Bajó la voz, y se le escapó una confesión débil y desesperada. Yo no podía, papá. No soportaba verla así, enferma, débil y moribunda. Fue demasiado duro. ¿Demasiado difícil? Mi voz se endureció. El dolor crudo de los últimos días de Eleanor alimentaba mis palabras. «Demasiado difícil para tú. ¿Crees que no fue difícil para Eleanor?» Yaciendo allí, frágil y desvaneciéndose, su cuerpo consumiéndose, pero aún aferrada a la esperanza de que su hijo, su amado hijo, apareciera, aunque fuera una sola vez. Demasiado difícil para mí, Julian, ver sufrir a la mujer que amaba más que a mi vida, y hacerlo sola, porque su hijo decidió que era demasiado difícil estar presente. Mi voz se quebró un poco, pero rápidamente la controlé. Se merecía más que eso. Merecía tu presencia, tu amor, tu respeto. Y como no pudiste dárselo en vida, te voy a enseñar, Julian, lo que ella nunca pudo, que el amor requiere responsabilidad, que la familia no es una conveniencia, que tus acciones tienen consecuencias. Su voz era ahora un gemido desesperado, despojado de su anterior bravuconería. «Papá, por favor, no puedes hacer esto. Perderé mi apartamento. Lo perderé todo». Mi determinación era inquebrantable. La muerte de Eleanor fue definitiva, Julian. Su ausencia es para siempre. Sin embargo, tus inconvenientes financieros son temporales. Tienes un trabajo de 6 cifras. Puedes resolverlo. Sin decir nada más, colgué la llamada y, con una firmeza que me trajo una extraña calma al corazón, bloqueé también ese número. El teléfono permaneció en silencio sobre la mesa. El silencio regresó a la casa. Un silencio diferente ahora. No el silencio hueco y doloroso del dolor, sino una quietud apacible, casi palpable. Pasaron 3 semanas, y un ritmo tranquilo se apoderó de mis días. Pasé horas en el jardín de Eleanor, podando las rosas, desherbando los parterres, encontrando un consuelo meditativo en el simple acto de cuidar la vida. Cociné para mí, redescubrí aficiones que había dejado de lado durante mucho tiempo, y poco a poco comencé a sanar. Y entonces, una tarde, lo reservé. Un crucero de 2 semanas por el Mediterráneo, algo que Eleanor y yo siempre habíamos soñado hacer, pero que siempre habíamos pospuesto por el bien de Julian, por su futuro, por sus necesidades. Una tarde fresca, visité la tumba de Eleanor. Los lirios se habían marchitado, reemplazados por resistentes flores de invierno. Me senté en el pequeño banco cercano, el aire frío me revitalizaba. «Eleanor», susurré con voz suave, una suave brisa que mecía las hojas. Reservé ese crucero, tal como siempre hablamos. Hice una pausa, con una pequeña sonrisa en mis labios. «Y Julian, bueno, por fin está aprendiendo algunas lecciones. A las malas, como dijo Marcus. Creo que aprobarías este amor duro, querida. Es hora de que yo también viva un poco. Por los dos». Me levanté, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. El futuro se extendía ante mí, desconocido, pero ya no intimidante. Era un nuevo comienzo, lleno de la promesa de aventura, de paz y de una vida finalmente vivida a mi manera.